Levítico capítulo 17, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, y los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio, y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Hoy leímos Levítico capítulo 17, los 16 versículos que conforman Levítico capítulo 17. En estos versículos vemos cómo se repite lo de la sangre, y muchas personas me habían hecho preguntas sobre la sangre. Me habían dicho: ¿por qué en la Biblia dice que no se comerá sangre? ¿Y por qué hay religiones que esa parte la tienen como algo que siempre hacen? Ese punto de la ley sí lo hacen. Así como hay otras religiones que toman ese cuarto mandamiento, es decir, toman el mandamiento del día de reposo. Entonces hay religiones que toman ese mandamiento, el día de reposo. Hay religiones que toman este punto de la ley que habla sobre la sangre. ¿Qué importancia tiene y por qué se nombra tanto? Hoy lo vamos a ver. Otra cosa que se pueden ver en estos versículos que hemos leído el día de hoy es sobre, al principio, sobre cuando se derramare sangre, se hiciere prácticamente un sacrificio, pero no se trajere al tabernáculo, la persona que hiciere tal cosa será cortada. Eso es equivalente a cuando se hacía, se ofrecía fuego extraño. ¿Sí se acuerdan qué pasaba cuando se ofrecía fuego extraño? Inevitablemente la persona que ofrecía fuego extraño, esa persona tenía que morir. Pero entonces acá estamos viendo la persona que no lleve el sacrificio que vaya a hacer, no lo lleve al tabernáculo,
sino que hiciere esto fuera del tabernáculo, esa ofrenda no solamente no va a ser recibida, porque no fue hecha en el tabernáculo, sino que eso que hizo esa persona, queriendo hacer un sacrificio fuera del tabernáculo, es abominación. Esa persona será cortada. ¿Y por qué es abominable el que una persona haga de esta manera? Ya sabrán por qué algunas personas ya lo habrán intuido. Ahora, hago la pregunta. Entonces espero ver los comentarios. La pregunta que voy a hacer es, ¿por qué aquí, mirando Levítico 16, sé que muchos ya saben la respuesta, no porque lo hayamos visto antes, sino porque lo pueden intuir debido a que saben cómo una persona puede ser salva? La pregunta es, ¿por qué se determinó así? Que si alguien ofrecía ese sacrificio, hacía sacrificio, pero lo hacía no en el tabernáculo, podía seguir todos los pasos, podía derramar su sangre, degollar, desollar, después de degollar, desollar, podía partir en piezas y podía quemarlo. No sé, de pronto esa persona hizo una fogata y ahí lo iba a quemar. ¿Por qué ese sacrificio no iba a ser tenido en cuenta? Y no solo no iba a ser tenido en cuenta, sino la persona que hiciera ese sacrificio y no lo hiciera en el tabernáculo, esa persona sería cortada. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué Dios determinó de esa manera? La persona que hiciera esa ofrenda, ese sacrificio, y no en el tabernáculo, sería cortada. ¿Alguien sabe la respuesta? Estoy mirando los comentarios que aparecen en YouTube, porque los comentarios de TikTok pues no los alcanzo a ver. Yo los miraré después. Los comentarios de TikTok los miraré después porque la grabación va a quedar. Pero así como están los dispositivos conectados en este momento, solo alcanzo a mirar los comentarios de YouTube. Buenas noches. Ángel nos dice, no sé, sí, nos mandó caritas. Bueno, ¿alguien sabe? Luego llego a la pregunta. Leímos al principio. Bueno, realmente la mitad de este capítulo 17, habla sobre la persona que ofreciere así holocausto, sacrificio, pero no lo llevare al tabernáculo. No hiciere esto dentro del tabernáculo, sino que lo hiciere fuera del tabernáculo. Esa persona iba a ser cortada. O sea, no solamente es que el sacrificio no iba a ser acepto, no solamente es eso, sino que esa persona va a ser cortada de su pueblo. Esa persona, así como cuando se ofrecía incienso extraño, fuego extraño, esa persona moría. Así, igual, es exactamente lo mismo. Me dice Luis Muñoz, sus obras, no puedo escribir, solo escuchar. Jimmy, porque no se ponen las manos. ¡Wow! Lisset, excelente, excelente. Justificado a sí mismo, porque tenemos que tener un mediador. Excelente. Desconozco ese tema. Bueno, Álvaro, tranquilo. Hay una serie de videos que hicimos sobre el tabernáculo. Si miras esos videos, solamente leyendo Levítico 17 podría responder como las personas que han respondido. Todas esas respuestas han sido correctas, excepto la de no sé. No, la de no sé también es correcta. Es honesta, esa es una respuesta honesta, pero ayuda a que te guíes, a que mires los videos del tabernáculo. Hay una lista de reproducción en YouTube que se llama así Tabernáculo. Son 30 clases donde hemos explicado en detalle sobre el tabernáculo. Porque no es presentado por el sacerdote, sí, o sea, no hay un mediador. Tiene que haber un mediador, porque sabemos, ¿por qué tiene que haber un mediador? El mediador está representando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso está el sacerdote ahí en ese caso hace como las veces de mediador. Es decir, la persona misma no puede hacer ese sacrificio, lo tiene que hacer un sacerdote. Sabemos que el sacerdote es la persona que se presenta delante de Dios. Bueno, eso ya está en las clases del tabernáculo. Pero entonces, cuando una persona lo trata de hacer por sí mismo, la persona lo que está haciendo es querer robarle la gloria a Dios. Realmente no se la está robando. Porque si esa persona lo que está haciendo, como también nos dijeron ahorita en los comentarios, eso es sombra de las obras. Quien esté haciendo de esa manera, dice Pam, porque no es por obras nuestras. Exacto. Bueno, todos los comentarios que veo que han contestado correctamente.
representa las obras de nosotros. Cuando una persona está tratando de hacer todo lo que está en la Biblia, pero omite un solo punto, ¿qué punto omite? Que tiene que ser nuestro Señor Jesucristo el que le justifique de los pecados. También alguien dijo también sobre se justifica a sí mismo. Exacto. La persona que está haciendo esto fuera del tabernáculo es sombra de la persona que se está justificando a sí misma. Porque ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para morir por nosotros. ¿Dónde presentó nuestro Señor Jesucristo el sacrificio que Él hizo? Dice la palabra, no lo presentó en tabernáculo terrenal hecho con manos humanas, sino lo presentó en el tabernáculo celestial. Entonces la persona que está haciendo esto por sí misma, esa persona está queriendo, sin tener a Cristo, sin tener la obra de Cristo, que sus obras, que su sacrificio, que su esfuerzo tenga algún valor. Porque esa persona está copiando exactamente lo que hace el sacerdote, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está haciendo copia de el mediador que hay, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona está tratando de ser el mediador. Hemos leído muchas veces ya, hemos leído Lucas 10, del versículo 25 en adelante, donde aparece la historia del buen samaritano. Realmente esa historia se debería titular, sí, el buen samaritano es el título que se le ha puesto. Se podría titular el buen samaritano. Para nosotros, para nuestro interés, se podría titular el medio muerto. Sí, el medio muerto. El buen samaritano, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero si que una persona conozca que el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo, entonces debería tener ese título, el medio muerto. Si la persona conoce que el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo, es sombra de nuestro Señor Jesucristo, está bien ese título, ¿sí? Pero si no lo conoce, por lo menos esa persona debería saber qué le corresponde. Por eso la mayoría de las personas, cuando les preguntamos sobre la parábola del buen samaritano, les preguntamos qué es lo que debemos hacer, como cuál de esos personajes, como el buen samaritano, como el herido, el asaltado por los ladrones, como el sacerdote, como el levita. ¿Cómo contesta la gran mayoría de personas? Debemos ser como el buen samaritano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer como el buen samaritano. Eso contesta el 99% de las personas. Sí, ustedes no. Ustedes son una excepción. ¿Sí? Ustedes no contestarían así, porque ustedes ya saben, el buen samaritano es sombra de qué. Ustedes ya saben que el buen samaritano, por ser sombra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería querer pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Él vino a hacer, solo Él lo podía hacer. No sé si se acuerdan cuando le dijo a los discípulos, con el bautismo que yo soy bautizado no podéis ser bautizados. No podéis ser bautizados. Después les dijo, a la verdad, ciertamente seréis bautizados con el mismo bautizo. Pero se está refiriendo a que ellos también iban a padecer. Ellos, los 12 discípulos, siendo apóstoles, iban a padecer una muerte terrible para firmar con su muerte el testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para eso los escogió nuestro Señor Jesucristo, para que ellos fueran, por decirlo de alguna manera, copartícipes en la obra redentora. Por eso en Apocalipsis se nombra tanto a ellos, se nombran las 12 puertas, las 12 tribus, los 12 cimientos, que son las 12 tribus, los 12 apóstoles. Un apóstol en representación de cada tribu. Sé que para más de uno esto también es sorpresa. Más de uno, ay, yo no sabía, sí. Los apóstoles, ¿por qué los escogió nuestro Señor? Los discípulos, ¿por qué los escogió nuestro Señor Jesucristo? Porque cada uno de ellos está representando a una tribu, por eso son 12. Así como son 12 tribus, así también, y como Dios permitió que fueran 12 tribus y Dios escogió cuáles eran esas 12 tribus, así también Dios permitió que quedaran los 12 apóstoles que quedaron, ¿sí? Tenían que quedar de esa manera. Entonces, de pronto, según historiadores, dirán, no, hay dos que son de la misma tribu, según historiadores. Según la Biblia, no. Sí, Dios permitió de esa manera. Así, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Que fuera así para que nosotros pudiéramos conocer realmente en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. No conoceríamos en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo si no hubiera escrito Levítico. Levítico desmenuza cada elemento que conforma la obra redentora.
Por eso, una persona que menosprecia el libro de Levítico no lo puede entender porque lo está tratando de entender desde las obras. Cuando lo están tratando de entender desde las obras, cree todo eso toca hacer. Los estudiosos, que no son salvos, estudiosos del libro de Levítico, han pensado, entonces debemos hacer esos sacrificios. Si los están haciendo fuera del tabernáculo, esa persona solo tiene una sentencia, muerte. Esa persona es cortada. ¿Puede entrar a la iglesia? No puede. ¿Puede ser miembro de la iglesia? No puede. Pero fue una persona que se dedicó toda su vida a estudiar el libro de Levítico y aprendió en detalle cómo se hace cada cosa, pero a esa persona le hizo falta solo una cosa. ¿Qué cosa le hizo falta? Entender que eso que está escrito en el libro de Levítico es sombra de nuestro Señor Jesucristo, que eso solamente lo podía hacer nuestro Señor Jesucristo. La persona que no logra conocer eso está haciendo todo lo que está haciendo, lo está haciendo fuera del tabernáculo. Por eso la importancia de conocer el tabernáculo. Ya lo hemos dicho, varias personas lo han menospreciado. En comentarios varias personas han dicho, a mí no me interesa el tabernáculo. Yo quiero saber, solamente hábleme del Nuevo Testamento. Así hay personas que dicen. Y cuando les hablo del Nuevo Testamento les digo, bueno, vamos a Hebreos. Y les nombro el tabernáculo sí, en el Nuevo Testamento. Yo no sabía que aquí aparecía, pero es que no me gusta. Sí, yo sé por qué no te gusta. Quieres que te hable cosas positivistas. Quieres que te hable cosas que te suenen bonitas a tus oídos. Dios te ama, Dios es... hoy precisamente alguien me escribió sobre un tema que le sorprendió. Fue alguien que quiso visitar a la iglesia donde él pertenecía. En la iglesia donde él estaba nunca le habían explicado el evangelio, nunca. Pero entonces él tenía una dualidad, decía, ¿será que voy a compartirles? No voy a compartirles. Él quiso ir a compartirles, pero cuando le dieron entrevista con el pastor principal, él se dio cuenta de algo. El pastor principal no lo dejó casi hablar, solamente él hablaba. Pero entonces nunca le explicó el evangelio. Nunca se interesó por saber si él era salvo o no era salvo. Nunca se interesó por saber el estado de su alma. Solamente le hablaba como si él ya fuera hijo de Dios sin haberle nunca explicado el evangelio. No sé si ustedes están viendo algo curioso, pero ese es el patrón que se repite en todas las que se hacen llamar iglesias. ¿Qué le hablan a las personas? El solo hecho de que estén asistiendo a esa determinada iglesia pareciera que ya fuera suficiente para que una persona pudiera llamarse cristiano. Sabemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. ¿Esas personas qué es lo que hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Lo hizo Jesús? Jesús, el demonio fue echado por nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que los apóstoles, ¿qué hicieron? Los apóstoles cuando se iban, el apóstol Pablo, cuando se iban a inclinar a él, lo llamaron Júpiter, así Saturno, iba con Bernabé, ¿qué hicieron? No hagan eso, no hagan eso. Nosotros somos mortales, y rasgaron su ropa, nosotros somos iguales que ustedes, somos mortales. Lo que ustedes vieron, ese milagro que ustedes vieron que se hizo, eso no proviene de nosotros. Lo único que sale de nosotros es maldad. El que hizo la obra, si ustedes vieron una buena obra, sí, todo el mundo, sí. Si ustedes vieron una buena obra, la hizo Dios. No crean que fuimos nosotros, no nos miren a nosotros como si nosotros tuviéramos algo especial. Nosotros somos lo peor, ¿sí? Entonces después de eso ya los querían matar. Primero los querían nombrar dioses, ¿sí? Pero cuando ellos no aceptaron gloria de hombres, no nos den gloria a nosotros, porque la obra, ¿quién la hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en esas iglesias, ¿qué van a decir? En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Las personas que tienen ese corazón, ¿cómo se sienten? Se sienten, ellos son dignos de entrar al reino de los cielos por las obras que han hecho, porque ellos se han esforzado, porque ellos han tratado, porque ellos han procurado, porque es más, no solamente por eso, sino ellos se basan en sus evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que a ellos les hace sentir que ellos sí son salvos? Las evidencias que ellos ven es, mire, ¿cómo yo no voy a ser salvo si a través mío suceden milagros? Ni siquiera dicen a través mío, sino realmente ellos se sienten, yo he echado fuera demonios. En el nombre de Jesús yo he profetizado, en el nombre de Jesús yo he hecho milagros. ¿Quién ha hecho? ¿Nuestro Señor Jesucristo o ellos? Ellos.
En esas que se hacen llamar iglesias, ¿quién recibe la gloria y la honra? Ellos. Las personas los ven a ellos y piensan, son ellos los que tienen el poder, tienen la unción. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de los hombres para salvación, así dice. No dice así, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que puede salvar? Únicamente Dios, lo que sale de Dios. Por eso lo que leímos hoy en Levítico 17, sobre todo la primera parte, la primera mitad, habla sobre eso que se ofrece, eso que es una réplica de lo que está en Levítico. Una persona haga eso, exactamente haga eso mismo, pero de pronto esa persona lo hizo una vez en el tabernáculo. Pero como en el tabernáculo lo tenía que hacer vez tras vez, porque Levítico advierte, eso que se está haciendo en el tabernáculo es sombra de los bienes venideros, no son los bienes venideros. Como es sombra, no puede hacer perfecto para siempre al que practica semejante culto. Pero la persona que de pronto fue al tabernáculo y vio, pero solamente hay que hacer eso. Solamente, no, pero no tiene nada de ciencia. ¿Y yo para qué vengo hasta acá? Mi tribu queda al otro extremo. Entonces yo me demoro media hora caminando para llegar hasta acá al tabernáculo. Pues ya sabiendo qué es lo que Dios pidió que se hiciera, pues yo lo voy a hacer. Y la persona entonces empieza corta, degüella, pero no hubo un mediador. Tenía que haber imposición de manos, también lo escribieron, hoy lo escribieron. Tenía que haber imposición de manos. Si no había imposición de manos sobre ese animalito, eso era una matanza. Pero lo que Dios está mirando no es que mataron el animalito, que derramaron sangre. Dios lo que está mirando es, esa persona cree que es Él el que debe hacer algo para ser libre de sus pecados. La persona que piensa de esa manera está menospreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera la está teniendo en cuenta. Esa es de las personas que piensan que han echado fuera demonios, han profetizado, han hecho milagros. Eso es sombra de esas personas, los que creen que son ellos los que han hecho. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hice. Y Jesús dirá, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso es lo que leímos hoy en Levítico 17, los primeros 8 versículos, cuando habla y reitera sobre no vaya a hacer eso, usted mismo no lo vaya a hacer. Si usted no lo hace, eso que está escrito en Levítico que se debe hacer para la ofrenda, para el holocausto, ¿dónde se debe hacer? En el tabernáculo. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia al tabernáculo? Porque está describiendo en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto haya quedado claro. Esto es lo más importante, ¿no? Ahora sobre la sangre, la segunda mitad de ese capítulo habla sobre la sangre. Tiene relación exactamente con lo primero. ¿Por qué dice no comerás sangre, no comerás sangre, no comerás sangre? ¿Qué hizo la sangre? Bueno, la sangre que se derramaba en el tabernáculo es sombra de qué sangre derramada, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una persona que vea en ese momento, cuando se veía esa sangre, no se debía ver con deseos de obtener algún beneficio. Entonces matemos al animalito y hagamos esto y cosamos así. Ahora, eso no se refiere a que las personas, como hacen algunas religiones, de que hay algunos alimentos que se preparan con sangre. Hay una región acá del país en el cual yo me encuentro que se llama una comida, creo que se llama chanfaina. Bueno, yo no conozco muy bien de comidas, yo de comida me la sé comer, pero no conozco muy bien. Así haya comido 1000 veces, como que no me quedan esos nombres. Como mi cerebro bota esos nombres, no guarda, no almacena eso. Dicen que la persona guarda lo que realmente le interesa y la persona desecha lo que realmente menosprecia. Entonces, en mi caso, los nombres de las comidas no sé. Un familiar mío se sabe los nombres de todos los animalitos. Ella conoce, ve así, y ese es un así, ese es un animal así, ese. Y conoce hasta la historia, ese animal vive tanto, ese animal le gusta tal comida, Y otro familiar mío conoce nombres de todas las plantas. Uno va con ese familiar, esa planta se llama así, y le cuenta a uno la historia de esa planta así. Entonces, cada quien tiene su interés en diferentes cosas. En mi caso, sí hay algo que se me queda. Gracias a Dios, hay algo que a veces escuchando una sola vez se me queda. Y no solamente acá, sino se me queda acá. Pero no tiene que ver así con platos, con comidas. Entonces, hay esa comida que les digo, creo que se llama chanfaina. Hay otra comida que también se hace acá en el país en el que yo me encuentro,
que le llaman rellena. ¿Le llaman rellena? Creo que es rellena o morcilla. Bueno, vea, ya confundí esos dos nombres. No sé cuál es rellena y cuál es morcilla. Uno de esos dos es con arroz, porque se nota, se ve que es arroz, ¿sí? Y está envuelto en sangre. Entonces hay personas en religiones, en determinadas religiones, que ven la última parte de Levítico 17, del versículo 9 al 17, al 16, y lo ven como algo que ellos no deben hacer. Ay, ahí dice no debemos comer sangre. Esa persona está bajo la ley. Creo que ya estamos llegando al final. Espero que haya quedado claro todo sobre la sangre y sobre lo que se tiene que hacer en el tabernáculo, no afuera del tabernáculo. Si se llega a hacer fuera del tabernáculo, Dios no recibe eso. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido hoy compartir tu palabra para ver en detalle eso que está en Levítico 17, que habla sobre aquello que la persona haga, que no se realice en el tabernáculo, sino que se haga como eso mismo del tabernáculo, pero que se haga afuera del tabernáculo. Gracias, Padre, porque nos permites, la gran mayoría de los que están acá ya saben por qué. Cuando alguien ya ha recibido la salvación, para esa persona es transparente toda la palabra. Por eso, al hacer preguntas, hay algunas personas que van a poder contestar con la respuesta correcta. Aunque nunca se había tocado ese tema, pero hay personas que hoy pudieron dar la respuesta correcta. Eso solamente hubiera podido salir de una persona que haya recibido la salvación. Quien no ha recibido la salvación, tristemente, no conoce. Creo que la mitad de los que habrán visto hoy, y esa es una muy buena noticia, porque quiere decir que los que están viendo este en vivo, la gran mayoría, bueno, por lo menos la mitad, son salvos. Fijos son salvos. Tal vez algunos estaban distraídos, no prestaron atención, pero el contestar a estas preguntas tiene algún sentido. Primero, para que se puedan examinar a sí mismos. ¿Conocen la obra del Evangelio? Si alguien conoce la obra del Evangelio, entiende exactamente por qué. Un capítulo que nunca antes habíamos leído, solamente leyéndolo una vez, se puede ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo puede ver alguien que ya haya recibido a nuestro Señor Jesucristo, que realmente ya no viva Él, sino viva Cristo en Él. Gracias, Padre, porque esto no tiene que ver con emociones, con sentimientos, con sentir frío, sentir calor, no. En esos lugares, tristemente, quienes reciben gloria y honra son los hombres, no Dios. No le pueden dar la gloria a Dios, porque no es a través de la palabra que reciben la salvación, sino es a través de algo que ellos hagan. Gracias, Señor, por esta sabiduría que has apartado de gente docta y la has dado a los que son como niños. Aquel que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos, porque es necesario que una persona no tenga su sí mismo desarrollado, no tenga su sí mismo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado, quienes han escuchado, quienes aún no han recibido la salvación. Permite que tengan paciencia, que no se desesperen. Difícilmente van a encontrar algún lugar donde les expliquen el Evangelio, porque realmente Dios ha establecido su iglesia y ha permitido a lo largo de la historia que siempre haya una iglesia que sea verdadera. Las otras, como en la época de nuestro Señor Jesucristo, tenían muy buenas intenciones, pero están bajo la ley. Solo existen esos dos caminos: las religiones que están bajo la ley y los que están en la gracia. Y tú has permitido que las personas que se hayan conectado estén en la gracia. Te pido por todos para que ninguno se pierda. Todos los que todavía no hayan recibido la salvación, perseveren, sigan escuchando, porque los que ya recibieron la salvación perseveraron. Ellos tal vez algunos un mes, 2, 3, algunos un año han escuchado para poder recibir la salvación. Permite que todos tengan paciencia y puedan, aún hoy descubriendo que no son salvos, ese es un buen indicio, porque les puede permitir escuchar de una manera diferente. Te lo pido y he orado junto con los hermanos que están orando en este momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan hoy por primera vez y quienes nos visitan de vez en cuando. Hoy se dieron cuenta algunas personas que ya son salvos, pudieron verificar. Otras personas se pudieron dar cuenta todavía. Todavía hace falta, pero eso no está mal, está bien. Es muy importante saber dónde se está. Una persona no puede llegar a donde quiere si no sabe dónde está.
Y tampoco, peor, si se está autoengañando, si la persona cree que solamente porque esa persona quiere ser cristiana, entonces es cristiana. De esa manera nadie es cristiano. La única forma de que alguien sea realmente reconocido por nuestro Señor Jesucristo es que esa persona conozca en detalle el Evangelio. Porque dice la palabra que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nadie puede ser salvo sino a través de nuestro Señor Jesucristo, que realmente está retratado en el Evangelio. Esa es la buena nueva, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana. La cita es a la misma hora. Mi reloj marca que son las y 38. Quiere decir que hace 38 minutos comenzamos. Bueno, realmente hoy comenzamos como hace 34 minutos, porque empezamos 4 minutos tarde. Pero nuestra cita mañana esperamos poder empezar puntuales. Nos vemos mañana. Chao.